Muy bien, en esta oportunidad vamos a trabajar parte de la unidad número 5 que se llama resolución de triángulos oblicuángulos. Esta unidad se encuentra en el programa de primer año de bachillerato. Hoy actualmente la materia se llama precálculo. Por eso pues vamos a trabajar una clase de esta unidad. La clase que hoy vamos a trabajar es la clase 1.8 que se llama aplicación de razones trigonométricas. En esta clase nosotros tenemos un indicador de logro que es utilizar los triángulos rectángulos y razones trigonométricas para resolver problemas del entorno. Eso es lo que necesitamos ahora, ¿verdad? Necesitamos resolver triángulos rectángulos, pero con problemas del entorno. Y asimismo tiene un propósito esta clase. El propósito es, con el problema inicial, se introduce el uso de las razones trigonométricas para resolver problemas del entorno. La elaboración de gráficos sencillos como ayuda visual para la resolución de problemas es importante en este punto. Esto significa que nosotros tenemos que hacer nuestro esquema no solo en la mente, sino que hacer un pequeño dibujito, ¿verdad? Que represente tanto los datos que me dan como lo que yo necesito encontrar en cada problema planteado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cada ejercicio. Recordar que siempre es triángulo, rectángulo que estamos trabajando. También en esta clase 1.8, que son las aplicaciones razones trigonométricas, que el alumno ya debe de saberlas, ¿verdad? Con anticipación, ya debe de saberse las razones trigonométricas, así mismo como despejarlas, ¿verdad? Porque de cualquier momento necesita encontrar el ángulo o necesita encontrar pues un cateto, la hipotenusa. De acuerdo a esto, el alumno ya tiene que saber despejar. Pero esta clase tiene una secuencia que es lo que también nos pide, ¿verdad? Como en base a la unidad y al tema que estamos tomando en este momento. La secuencia dice que luego de haber resuelto problemas que requieren de aplicación de razones trigonométricas para calcular ángulos o medidas de los lados de triángulos rectángulos, se abordan problemas del entorno que puedan resolverse utilizando triángulos rectángulos y razones trigonométricas. Entonces, esto nos invita que después de haber hecho nuestro ejercicio de introducción, nosotros le planteemos ejercicios que ellos visualicen o que tengan relación con su entorno para que esto le beneficie al alumno tanto pues en su aprendizaje, valorando el conocimiento pues que sí se aplica en su realidad. Eso es lo que debemos seguir en este proceso. Nosotros tenemos ahora el problema inicial. Aquí en este caso, los ejercicios que tengo acá en este momento son propuestos originales que se proponen, ¿verdad? Para que se inicie esta clase. Entonces veamos la propuesta que se ha hecho para esta clase. En el problema inicial vamos a ver un maestro ahí con sus alumnos y dice ahí, durante una clase de matemáticas, el maestro le pide a los estudiantes que midan la altura del pizarrón, colocando en la pared del aula. Para hacerlo, el maestro les propone a una pareja de alumnos que un estudiante fije en el extremo superior el hilo, luego el otro estudiante estira el hilo ubicándose a 1.5 metros de la distancia de la pared. Luego miden con el transportador el ángulo 40 grados
que está formado entre el suelo y el hilo que llega hasta el pizarrón. La pregunta es, ¿cuál es la altura a la que está colgada la parte superior del pizarrón? Ese sería el objetivo de este ejercicio. Entonces estamos planteando dentro del aula lo que también podemos hacer de forma práctica, ¿verdad? El maestro puede llevar el hilo, la cinta métrica, el transportador y hacer pues en la práctica también esto frente a sus alumnos. ¿Cómo podemos plantear este ejercicio? Veamos la solución, cómo se lo vamos a hacer. En este caso nosotros tenemos nuestro esquema, nuestra aula y los datos que nos han dado están representados de la siguiente manera. Como vemos acá, tenemos el 1.5 que es la distancia. Esa es la distancia que hay desde la pared hasta donde se pone el primer alumno. Y el ángulo que se mide con el transportador de 40 grados. Esta línea amarilla representa el hilo que los alumnos han puesto, han ubicado en este momento. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Sería esta altura. Aquí entonces está el esquema o el dibujo en base a lo que me está pidiendo mi ejercicio. Entonces los datos que me da el ejercicio son los siguientes. Ahí tengo el cateto adyacente, que es la longitud del hilo de 1.5. Este sería para mí el cateto adyacente. También me va a dar este ejercicio el ángulo medido con el transportador de 40 grados, que sería este que tenemos marcado en el esquema acá. Y por último, pues la incógnita, que sería la altura, que sería esta parte de acá que tenemos marcada con una H. Eso representa mi altura o el cateto opuesto en mi triángulo rectángulo. Estos serían entonces mi esquema y mis datos que he sacado del ejercicio. Ahí tengo entonces ya planteado. Ahora, como ya tengo esos datos, yo ya puedo utilizar las razones trigonométricas para visualizar la resolución y saber al final la altura. Veamos entonces la solución. ¿Cómo nos quedaría nuestra solución? Nuestro esquema entonces, lo que nos está preguntando. ¿Cuál es la altura a la que está colgada la parte superior del pizarrón? Entonces ahí está mi esquema nuevamente, el que ya habíamos elaborado anteriormente, la altura y queremos esta altura que está colgado del pizarrón. Veamos entonces, ¿qué razón trigonométrica me sirve para poder encontrar esta altura? Si yo lo que tengo es el cateto adyacente, mi ángulo y el cateto opuesto a ese ángulo, por lo tanto, yo busco dentro de las tres razones trigonométricas básicas, la que me conviene en este caso sería la tangente, porque la tangente tiene el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces me doy cuenta que ya tengo algunos valores a sustituir, tanto el ángulo como el cateto adyacente. Entonces los sustituimos y sería de esta manera. Me quedaría entonces la tangente de 40 igual al cateto opuesto que sería h sobre el cateto adyacente que es 1.5 metros. Ahora, como yo lo que necesito es el h, entonces este 1.5 metros yo tengo que pasar a multiplicar porque está dividiendo. Entonces, en ese caso, me quedaría de esta manera. Quedaría que la tangente de 40 multiplicado por 1.5 metros. Eso sería igual a h, que sería mi altura. Si esto lo hacemos en la calculadora, esta multiplicación,
obtenemos nuestro resultado que es 1.26 metros altura. ¿Qué significa entonces este dato? Que yo aquí, en este espacio que tengo, de donde está colgada el pizarrón hasta el suelo, yo tengo acá 1,26 m de altura. Entonces, eso sería la conclusión en este caso, que el extremo superior de la pizarra, donde está colgada, se encuentra a 1,26 m. También, pues, si queremos, le podemos encontrar este pedacito donde está la parte inferior de la pizarra. Pero eso ya, pues, sería en la práctica. También podríamos hacer esas preguntas también. Ahora veamos, dentro de nuestra clase, ¿verdad? Después de haber hecho la práctica, después de haber hecho ese esquema en el salón de clase, y pues haber puesto en práctica los conocimientos de los alumnos de las razones trigonométricas, ahora proponemos el siguiente ejercicio, que es dentro del desarrollo de la clase. Veamos el ejercicio. Dice así: unos trabajadores cargadores desean subir a la cama de un camión unos sacos de café recién cortado en una finca. Para facilitar el trabajo, ellos colocan un tablón desde la cama hasta el suelo, formando con el suelo un ángulo de 25 grados, a una distancia de 2.5 metros del camión. Y me dice la pregunta: ¿cuánto mide la altura de la tarima? Y la otra me pregunta cuánto mide la longitud de la tabla. Veamos. Ahí está. Para aquellos que fueron a cortar, que han ido a cortar, ¿verdad? Tenemos ahí el esquema. Cuánto vimos a un señor, ¿verdad? Subiendo los sacos de café en ese tablón, al carro ahí. Entonces ahí tenemos el dibujito, ¿verdad? Para que lo relacionemos con lo que nosotros ya hemos visto cortando café. Ahí tenemos entonces nuestro ejercicio, nuestras preguntas, y ahora pues vamos a resolver. Sigamos entonces con los datos de nuestro problema presentado. En este problema presentado nosotros tenemos un esquema y ahí está. El señor cargando ese café hacia el camión, ¿verdad? Entonces vemos acá que esta persona tiene ese tablón y los datos que me dio el ejercicio son una longitud que existe desde la punta de la tabla hasta donde está el camión acá con la vertical. Y la distancia que me dieron es de 2.5 metros. Me dice también ese ejercicio que lo que quiere saber es esta altura. Entonces, esa altura representada por una H, generalmente se representa por una H. Y este ángulo de acá es lo que me han dado. Ese ángulo. 25 grados me dijeron que mide ese ángulo. Muy bien. Además, el ejercicio me plantea que quiere saber cuánto mide este tablón que han puesto ahí. Entonces, la longitud representada por una X. Ahí tenemos entonces los datos o el gráfico o el diagrama gráfico, como le queramos llamar, del ejercicio planteado. Ahora, si yo ya lo menciono o los nombro de acuerdo a los nombres que tiene cada uno de los lados del triángulo rectángulo, ¿verdad? Cateto adyacente, el opuesto al ángulo sería la altura y esta es la longitud, que es la hipotenusa. Basado en eso, los datos que me da el ejercicio son mi cateto adyacente, que es la longitud desde el camión y la punta de la tabla en el suelo, 2.5 metros. Además me da el ángulo medido entre el suelo y la tabla de 25 grados. Ahora,
las incógnitas o lo que me está pidiendo encontrar. El ejercicio me dice cuánto mide la altura de la tarima. En ese caso queremos la altura de la tarima del carro. Luego, cuánto mide la longitud de la tabla. Entonces queremos esta longitud necesitamos. Muy bien. Dándole solución a nuestro problema planteado, veamos entonces en el literal A. Me dice cuánto mide la altura de la tarima del camión. Entonces para eso nosotros ya tenemos un esquema. Y veamos nuestro esquema. Aquí tenemos ya que esto es la longitud de la tabla, pero lo que nos está pidiendo el literal A es esta altura representada por la H. Y esta distancia de la tabla hasta acá, que es 2.5. Entonces nosotros ya tenemos los lados, o ya le podemos llamar, de acuerdo al triángulo rectángulo, yo tengo mi cateto adyacente, tengo mi cateto opuesto al ángulo y tengo el lado X, que sería la hipotenusa en este caso. Entonces nosotros ya podemos ir pensando en cuál razón trigonométrica me sirve para poder encontrar lo que me está pidiendo mi ejercicio. En ejercicio me dice la altura. Eso quiere decir que quiere el cateto opuesto al ángulo. Y como tengo el cateto adyacente, entonces a mí me sirve la razón trigonométrica de la tangente. Porque la tangente tiene el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, esos dos valores son los que ya tengo, el ángulo que ya lo tengo y el cateto opuesto que es lo que voy a encontrar. Si nosotros sustituimos los valores que ya tenemos, veamos. La tangente de 25 grados, el cateto opuesto que es h y el cateto adyacente que es 2.5 metros. Ahora entonces, si este 2.5 lo quitamos de aquí, porque lo que quiero es h, este está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar al otro extremo y me quedaría así la expresión, dejándome h acá. Y al hacer esto en la calculadora, definitivamente me daría mi respuesta que ando buscando. Y ahí está, 1.17 metros, que sería la altura que tiene desde acá de la tarima del camión hasta el suelo. Esa sería la altura a la que se encuentra esa tabla. Eso entonces en conclusión nos quedaría así. Significa que la altura del suelo a la cama o tarima del camión es de 1,17 centímetros. Bien, ahí le dimos solución al literal A. En el literal B. En el literal B, vea usted que nos dice cuánto mide la longitud de la tabla. Es decir, la hipotenusa para nosotros en nuestro triángulo. Ahí tenemos nuestro esquema de nuevo. La hipotenusa, que sería esta longitud, lo que quiere encontrar, para nosotros ya se llama hipotenusa. Ya tenemos la altura, que es la que encontramos en el literal A, y esta distancia que ya nos la han dado, que es 2.5 metros. Entonces, en este caso, yo puedo ocupar el coseno, porque ya tengo este lado, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero también puedo ocupar el coseno, porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso hemos decidido ocupar el seno, porque es utilizando el valor que encontramos en el literal A. Veamos entonces cómo me queda. El seno queda de la siguiente manera. Seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto entonces, sustituido con los valores que yo ya tengo, nos queda de la siguiente manera. Veamos. Seno de 25, cateto opuesto, que en este caso es la H, y la hipotenusa que nosotros le llamamos X. Aquí le hemos puesto. Ahora, si estos valores son sustituidos, veamos que esta X pasa a multiplicar a este extremo. ¿Ve? Porque estamos
despejando, que es lo que queremos, esa longitud. Ahora entonces, este seno tendría que pasar a dividir a la h para que me quede solo la x. Y como la h ya la sacamos anteriormente y valía 1.17 metros sobre el seno de 25, al hacer esto en la calculadora me va a quedar un solo valor que sería la longitud que ando buscando, 2.77 metros. ¿Qué significa? Que significa que la distancia desde acá hasta aquí arriba, toda esta distancia que recorre el señor con ese saco de café es de 2 metros con 77 centímetros para subir a la cama del camión. Esa es la longitud de esa tabla. Ahí tengo entonces resuelto mi ejercicio propuesto en este desarrollo. Ya pues eso lo hemos visto, ¿verdad? A los que hemos ido a cortar el café. Bueno, ahora entonces veamos la siguiente propuesta. Valorando entonces ya lo que hemos aprendido en esta clase 1.8, en esta clase que aprendimos a usar las razones trigonométricas, se ha planteado de forma original un ejercicio para evaluación de esta clase. Te lo vamos a dejar propuesto, aquí te lo dejamos, para verificar tus conocimientos adquiridos. Y allí, pues con tu lapicito en mano, ¿verdad? Y un cuadernito, tú puedes plantear el ejercicio. Por lo tanto, te lo proponemos para que sea un reto, ¿verdad? Para poder. Entonces aquí está el ejercicio que te proponemos como evaluación, para que tú te evalúes y valores tus conocimientos adquiridos en esta clase, ¿verdad? Así que recuerda que hay que hacer un esquemita, ¿verdad? Pero aquí está el ejercicio. En una escuela, el CDE desea construir una rampa que permita el acceso de sillas de rueda a las aulas que están a 3 metros del nivel de la calle. Si el espacio de que se dispone para construir la rampa es 7 metros, para esto le piden ayuda a los alumnos del primer año de bachillerato. Y lo que quieren saber, ¿verdad? Los miembros del CDE es qué ángulo se va a formar con el plano de la calle. Y en el literal B quiere saber cuál es la longitud que va a tener la rampa. Muy bien, recuerda hacer un esquema, recuerda las razones trigonométricas que te pueden servir y pues a echarle ganas para poder poner en práctica tus conocimientos. Buena suerte y muchas gracias por tu atención.